Hola mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Es nuestra lección número 12. Prácticamente hemos llegado al final del trimestre, pero antes que nada vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu bendición, que prepare nuestro corazón para poner en práctica lo que vamos a aprender con la ayuda de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título Precursores. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta semana vamos a estudiar dos hechos históricos. Vamos a estudiar la historia de Mesac, Sadrac y Abednego, cuando el rey Nabucodonosor manda construir una imagen inmensa de oro en la llanura de Dura, y entonces pide a todos su gobierno y a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que se presenten y se inclinen, que adoren esta imagen. Luego estudiaremos qué sucedió con los primeros cristianos cuando lamentablemente sufrieron persecuciones. Me llamó mucho la atención la palabra precursor, así que fui a buscar un poco su significado. Y encontré en el diccionario que este adjetivo significa que precede a otra persona o cosa, generalmente anunciándola o haciéndola posible. Un sinónimo de esta palabra precursor sería pionero, precedente, antecedente. Ahora, al tener este significado, llegamos a la conclusión de que lo que sucedió en el pasado, lo que le sucedió a Sadrac, Mesac y Abednego y a los primeros cristianos, su experiencia se volverá a repetir. Ellos pusieron la base, o estas historias están aquí para advertirnos de lo que vendrá en el tiempo del fin. Ahora, en la introducción y a través de la lección veremos esto. Ampliaremos más este concepto. Creo que es de suma importancia que nosotros podamos entender que las profecías son para que nosotros no tengamos miedo, para que estemos preparados, para que podamos tener una idea de cuán cerca está el Señor, y al saber esto podamos levantarnos, erguirnos, predicar la palabra del Señor, prepararnos nosotros mismos. Pero la introducción dice que esas profecías giran en torno a nuestro amante Salvador, el Señor Jesús. Por lo tanto, no tenemos nada que temer, porque Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el tiempo del fin. Y es que lo que pasa es que hay muchas personas que cuando hablan de estos temas, en vez de infundir esperanza, aliento en esos momentos que serán difíciles, pues causan un sentimiento que es contrario, miedo, terror. Entonces la idea de poder interpretar estas profecías estudiando nuestros precursores es que nosotros podamos estar animados y creer que el Señor viene pronto. Dice aquí, en otras palabras, aunque los eventos de los últimos días serán difíciles, y lo serán, para quienes decidan permanecer fieles a Dios, dice aquí, debemos verlo con esperanza
y no con temor. Así que sin más vamos a comenzar a desarrollar estos temas, ¿verdad? Que nos van a ayudar para que podamos primero saber si Cristo está a las puertas, si está cerca, y para que nosotros podamos prepararnos y preparar a otros para encontrarnos con nuestro Salvador. Así que sin más, vamos a comenzar este maravilloso estudio. Daremos algunas citas del espíritu de profecía que nos van a ayudar a entender cuándo, ¿verdad?, se repetirán estos eventos. ¿Quién es esa imagen que en el tiempo del fin se volverá a levantar y se pedirá a aquellos que acepten, ¿verdad?, los dictámenes de la falsa religión, a inclinarse ante este ídolo? Y veremos qué sucederá con aquellos que permanezcan fiel. ¿Quién es esa bestia, verdad?, de Apocalipsis capítulo 13. Todas estas cosas las vamos a estudiar y vamos a dar algunas citas que nos van a aclarar mucho con referente a estas profecías. Así que te invito a que puedas verlo o ver este repaso hasta el final. Muy bien, comencemos con el día domingo. Muy bien, el día domingo tiene como título Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Como nosotros sabemos, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, se acuesta pensando en qué sucederá con su reinado, qué pasará en el futuro, y Dios le manda un sueño. Entonces el rey manda a buscar a todos sus sabios para que le puedan decir qué soñó y qué significaba lo que él había soñado. Pero esto era muy difícil. Entonces, como los sabios y magos no pudieron, él los manda a ejecutar. Dentro de esos sabios estaban los 4 jóvenes hebreos. Y Daniel pregunta al guardia qué fue lo que sucedió, cuál era el apuro de matar a todos los sabios. Se le explica, él ora al Señor y Dios le revela lo que el sueño que el rey había tenido y qué significaba. Y entonces Arioc lo lleva ante el rey y él le cuenta. ¿Qué soñó el rey Nabucodonosor? Bueno, como vemos aquí, en esta imagen que está aquí en la parte de arriba, el rey sueña con una estatua. Esa estatua tiene una cabeza de oro, tiene los pechos y los brazos de plata, los muslos y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies, parte de barro cocido y parte de hierro, y una piedra que al final destruye, ¿verdad?, toda la imagen y la vuelve polvo. Entonces, aquí como leemos en el versículo 31 de Daniel, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria muy sublime estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Ahora, la cabeza, como Daniel le dijo al rey, era Babilonia. Luego de Babilonia iban a venir los medos y los persas. Babilonia estuvo del 605 al 539. Los pechos y los brazos que representan a los medos estuvieron del 539 al 331. Y bueno, el vientre y los muslos de bronce que representan a Alejandro Magno o a los griegos estuvieron del año 331 al 168, y luego las piernas, ¿verdad?, que representan a Roma, estuvieron del 168 y la mitad del reino al 476, y los 10 dedos, ¿verdad?, de los pies representa a las naciones
europea que nosotros conocemos, y la profecía decía que esos pies, por ser parte de hierro mezclado con barro cocido, iban a haber naciones fuertes y algunas más débiles, y luego una gran piedra que golpea en los dedos y esta imagen se convierte en polvo, y entonces Dios iba a establecer, ¿verdad?, un reino estable, perdurable, que nunca iba a pasar. O sea que la piedra representa la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos decir aquí? Me gustaría explicar, aunque no está en la lección, algunas formas que hay de interpretar la Biblia. Aquí dice que el enfoque que tenemos nosotros, o la forma como nosotros interpretamos la profecía, es historicista. O sea que creemos que a través de la historia se van cumpliendo estas profecías como efectivamente ha sucedido, ¿verdad? Babilonia, los medos, Grecia, Roma y las naciones europeas, y estamos esperando el último cumplimiento. Pero no es la única forma que hay de interpretar las profecías. Pero antes me gustaría leer un pasaje que creo que es muy importante para el desarrollo de la lección en los siguientes días, o uno de los días, que va a hablar específicamente acerca de una imagen que construirá o mandará a construir el rey Nabucodonosor. Y es que en el versículo 27 y 28 del capítulo 2, antes que Daniel le interprete el sueño, él dice lo siguiente: Daniel respondió ante el rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha dado, o él ha hecho, dice esta versión, saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, este sueño que está aquí y lo que iba a suceder lo había dado Dios. Es muy importante porque Nabucodonosor, como veremos, se olvida. Él adora al Señor, lo reconoce por un tiempo, pero después no acepta estos versículos que están en Daniel capítulo 2, 27 y 28. Pero ahora sí vamos a entrar simplemente a mencionar en una forma rápida algunas otras formas de interpretar la Biblia que usan otras denominaciones. Nosotros creemos, hermanos, que el enfoque historicista es el enfoque correcto para ir interpretando los acontecimientos que están profetizados en la palabra del Señor. Creo que los otros o las otras formas de interpretar la Biblia conducen a errores a la hora de interpretarla. Vamos a ver algunos de ellos. Muy bien, tenemos por ejemplo preterista. Fue inventado por un jesuita llamado Luis de Alcázar. Vivió entre el año 1554 y 1613. Escribió un comentario acerca del Apocalipsis llamado Vestigatio Arcani Census, donde ponía que las profecías se habían cumplido en el pasado. Antíoco Epífanes, Nerón era el anticristo. Cuando Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo, dice que esa era la abominación asoladora, y solamente dejó 3 capítulos, 19, 20, 21, que se podían cumplir en el futuro. Esto es aceptado por la Iglesia Romana Católica, y también algunos conceptos son aceptados por algunos protestantes, algunas denominaciones.
Vale la pena decir que Luis de Alcázar era jesuita, o sea, pertenecía a la Iglesia Romana Católica, era un sacerdote, quien al ver que las profecías apuntaban al papado, entonces para desquitarse inventó esta forma de interpretar preterista y ponía así las profecías que anunciaban que el Papa, el sistema, no estoy hablando de las personas que van a la iglesia, sino el sistema del papado, era realmente el anticristo, o este sistema se apartaba de las enseñanzas de la palabra del Señor. Luego tenemos el futurismo, que también fue creado por un sacerdote católico jesuita también, llamado Francisco Rivera, que vivió entre el año 1537 y 1591. Este fue el precursor de lo que se conoce ahora como el rapto secreto y todas estas cosas que ahora apuntan hacia el futuro, ¿verdad? Sabemos que los que creen en esta manera de interpretar creen que la iglesia será raptada y que las persecuciones estarán en el futuro. Bueno, esta es una interpretación que usan muchos las iglesias protestantes, y luego tenemos una que es alegórica, donde, bueno, la Biblia contiene algunas enseñanzas, pero que en realidad casi no son todas literales, sino que hay que pues investigarlas, interpretarlas. Son historias que tienen una enseñanza espiritual, pero que en realidad no son como está escrita en la palabra del Señor. Bueno, estas son algunas de las interpretaciones que usan los cristianos, ¿verdad?, para llegar a ciertas conclusiones del estudio de la palabra del Señor. Creo que, bueno, por eso es que hay tantas falsas doctrinas. Sin embargo, nosotros mantenemos con algunas muy pocas otras iglesias que el método correcto de interpretar la Biblia es el método historicista, que es, a medida que el tiempo va pasando, se van cumpliendo las profecías que están en la palabra del Señor. Muy bien, el día lunes tiene como título la adoración de la imagen. Es muy importante que podamos leer nuevamente Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28, porque vemos en esos pasajes que nadie, como ya mencionamos, podía revelarle este asunto al rey. Esto era de Dios. La interpretación era divina, y esta interpretación decía que iban a pasar los reinos. Iba a caer Babilonia, luego iba a caer los medos y los persas, después iba a caer Alejandro Magno, después iba a caer Roma, y finalmente estamos viviendo en los dedos de los pies y esperando la venida de Jesucristo. Ahora, este rey lleno de orgullo, y vale la pena decirles que, bueno, Satanás tiene personas en los cuales él trabaja y efectúa sus planes. Y todos estos reyes y gobiernos querían eliminar al pueblo de Dios y así evitar que las personas conocieran la verdad, conocieran a Dios. Así que el rey, lleno de orgullo ahora, sigue los planes de Satanás. Sus sabios lo aconsejan, le mandan a hacer una estatua, él decide hacerla, una estatua inmensa de puro oro. Ya no la manda a hacer como la que él soñó, con la cabeza nada más de oro y los pechos de plata, etcétera, sino que ahora la hace de oro, rebelándose contra lo que Dios había dicho. Él dice: yo no acepto lo que Dios ha interpretado, mi reino
va a durar para siempre. Y entonces hace una imagen de oro. Ahora esta imagen de oro, él se vuelve a la idolatría, deja al Dios verdadero, él quiere que se adore. Y entonces la pone en una llanura que se llama Dura, manda a buscar todos sus súbditos, los diferentes pueblos que él había conquistado, naciones, o sea, toda nación, pueblo, tribu y lengua, tenían que postrarse a adorar a esta imagen. El segundo mandamiento dice que no debemos hacernos imágenes de ninguna cosa que esté en el cielo, debajo de la tierra, que no debemos inclinarnos a ellas, ni adorarlas. Ahora es interesante que aquí la lección en la parte final nos dice lo siguiente: piensa en la salida que estos tres jóvenes podrían haber considerado para evitar tan peligrosa situación. Porque el rey trae, ¿verdad?, todo un escenario lleno de música, calienta un horno para todo aquel que no quería inclinarse ante esta imagen, iba a ser arrojado allí. Y entonces quiero decirles que allá habían muchos judíos que habían sido traídos cautivos. Solamente en la primera deportación habían venido 10,000. ¿Sabe el Señor cuántos judíos habían allí? Y lamentablemente todos se arrodillaron cuando el rey mandó hacerlo, cuando hizo que la orquesta o los músicos sonaran las bocinas y todos los címbalos. Las personas se arrodillaron, pero habían tres, ¿verdad?, que no quisieron hacerlo. Y es muy interesante lo que la lección dice aquí al final, en una nota. Dice: piensa en la salida que estos tres jóvenes, como ya leímos, ¿verdad?, podrían haber considerado para evitar tan peligrosa situación. Había un decreto de muerte. Y entonces dice aquí: ¿no sería acaso una muestra de fanatismo dejarse quemar vivos por no ofrecer una simple reverencia? ¿No podrían haber fingido inclinándose para ajustar su calzado mientras oraban a Dios? ¿Valía realmente la pena lo que le esperaba? Pensaban obviamente que sí, aunque lo que dijeron mostraba que eran conscientes de que era muy probable, que morirían. Así que ellos no se arrodillan, no adoran esta imagen, y entonces el rey pierde la paciencia y manda a calentar el horno 7 veces más. Símbolo de persecución. Quería atemorizar a estos jóvenes, pero estos jóvenes, mis queridos hermanos, estaban dispuestos a morir por el Señor. No podemos estar en dos bandos. Llegará un momento en que esta historia se volverá a repetir, como veremos en el próximo día. Y nosotros tendremos que decidir si adoramos también a la imagen falsa que se levantará o somos fieles a la palabra del Señor. Nabucodonosor los llama y le da una oportunidad más. Le dice: bueno, yo he escuchado, porque es interesante que el espíritu de profecía dice que habían algunos celosos por los puestos que le habían dado, que fueron al rey y le dijeron: hay unos muchachos ahí que no te quieren adorar. Esto ocurrirá en el tiempo del fin. Por eso Jesús dice que debemos arreglar los problemas, dejar los celos. La Biblia lo dice en Mateo 24, que los hermanos se entregarán unos a otros. Qué triste, ¿no? Pero, mis queridos hermanos, en esta ocasión el Señor no quería que sus siervos sufrieran daño alguno. Así que cuando los llama el rey, ellos les dicen que no tenían interés, que no tenía que sonar o mandar esa orquesta a tocar, porque ellos no iban a inclinarse a una estatua, ya que la Torá, la palabra de Dios, dice que no debemos inclinarnos ante ninguna imagen
solamente ante Dios. Y entonces el versículo 17 y 18 de Daniel 3 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se le arruinó la fiesta al rey. Ellos estaban dispuestos a ser fieles al Señor. Estaban seguros que Dios podía salvarlos. Pero aunque no lo hicieran, no iban a adorar a ninguna imagen. No iban a violar los mandamientos de Dios. Esto es importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos entenderlo. Porque yo escucho muchas personas que dicen que no podemos guardar los mandamientos de Dios. Bueno, aquí hay 3 jóvenes que, aunque había un horno ardiendo y Nabucodonosor mandó a calentarlo 7 veces más, estaba tan caliente que los soldados que arrojaron adentro a Sadrach, Mesach y Abednego cayeron muertos de una vez. Sin embargo, estos jóvenes, por ser fieles a Dios, estaban dispuestos a morir. Bueno, los echaron al horno. Lo que debía haber sucedido era que quedaran carbonizados. Sin embargo, en esta ocasión, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, vino para protegerlos. Y de esa forma no sufrieron daño alguno, ni tan siquiera olían a quemado. Y el rey Nabucodonosor y todas esas personas, miles de personas que habían ahí, vieron cómo el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, salvó a estos 3 jóvenes. Muy bien, vámonos al día martes para ver cómo esta historia se conecta con el libro de Apocalipsis y nos enseña a nosotros qué es lo que está a punto de suceder. Muy bien, el día martes tiene como título Otra imagen y la orden de adorarla. Hay muchas cosas que explicar, voy a tratar de ser lo más claro y corto posible para que no se alargue este video, pero por favor le pido que lea el capítulo 13 completo. En este capítulo aparecen 2 bestias. La bestia del capítulo 13, versículo 1 al 10, es una bestia que sube del mar. El mar significa una zona habitada. Según Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, nos dice que el mar es un símbolo de pueblo, naciones y muchedumbres. Esta bestia que vamos a estudiar ahora, que está en los versículos del 11 al 17, nos habla de una bestia que sube de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta bestia, que simboliza una nación, las bestias simbolizan naciones, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto significa que esta nación iba a ser una nación mansa, una nación que iba a tener principios, que fue fundada bajo la palabra del Señor, que tenía una división muy clara entre el poder civil y la iglesia, y que iba a ser una nación que iba a acoger a todos aquellos que son perseguidos, que en esta nación se iba a ofrecer refugio a aquellos que venían con necesidades y que se les permitía adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Esto va a cambiar, porque aquí dice que esta bestia que representa a los Estados Unidos, Juan ve que hablaba como dragón. Yo creo que al ver lo que está ocurriendo, esta bestia está comenzando a hablar como dragón, esta nación. Como podemos ver, mis queridos hermanos, hay injusticias, son muy claras y evidentes. También podemos ver que hay, ¿verdad?, racismo contra ciertas etnias, y que muchos están de acuerdo que se está perdiendo la democracia,
podemos ver el movimiento de las fuerzas militares, cómo obedecen a ciegas a lo que se está pidiendo. Esta bestia llegará un momento, el versículo 12 dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Se va a unir con la primera bestia. Y dice aquí, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Hay veces hacemos mucho énfasis en el sistema papal. No estamos hablando de los miembros, pero de lo que tiene que ver con el sistema del papado, con las falsas doctrinas. Una de ellas es que cambió los mandamientos del Señor y tiene que ver casualmente con la idolatría. Esta bestia dice cuya herida mortal fue sanada. Los Estados Unidos dice también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Aquí, los Estados Unidos dice que mandará a hacer una imagen. ¿Qué significa esto? Bueno, copiará el sistema que en el pasado persiguió a aquellos que no se sometían a las doctrinas, a la voluntad de aquella bestia que representa al papado, que fueron perseguidos por leer la palabra del Señor, perseguidos por orar y no aceptar la tradición que claramente reemplaza la palabra del Señor. Pero estos temas los vamos a explicar más adelante en otros videos para que no nos quede ninguna duda. Lo que pasa es que cuando este sistema se copie, se haga esta imagen, dice aquí, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta imagen representa a aquellos que adorarán a la bestia, a ese poder, al papado, y lamentablemente representa a todos aquellos que se apartan de la palabra del Señor. O sea que aquí hay una unión entre el sistema papal, el poder civil y las iglesias, lamentablemente, que no creerán y seguirán a la palabra del Señor. Y entonces cuando esto ocurra, dice aquí, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que esas iglesias que se apartarán del Señor buscarán al poder civil, y ese poder civil, esa nación poderosa, va a dar decretos para que los cristianos que son fieles al Señor, que representan a Sadrach, Mesach y Abednego, ese remanente que decide seguir la palabra de Dios, sean perseguidos al punto de, así como Nabucodonosor calentó el horno y que el que no adorase su imagen iba a ser echado allí, lo mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. El mundo se dividirá, habrán algunos que adorarán a la bestia y otros que adorarán a Dios como el creador del universo, al único que realmente se merece la adoración. Y aquí dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto significa que las personas elegirán a quién van a adorar y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vendrá, mis queridos hermanos, un tiempo difícil en el cual vamos a tener que perder el trabajo, dejarlo todo, porque si seguimos comprando, si seguimos vendiendo, si seguimos trabajando, es porque vamos a aceptar, ¿verdad?, adorar a la bestia y a la imagen de la bestia.
Ahora, hay advertencias con esto. Y vamos a leer algunos pasajes para que nosotros podamos quedar claro en qué es lo que Dios nos pide. Debemos ser fieles. Ya vimos que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a cometer idolatría, a violar el segundo mandamiento. Y aunque todos se doblegaron y ellos pudieron hacerlo, fingiendo, se quedaron de pie y adoraron al único Dios verdadero. Leamos algunos de estos pasajes donde se nos advierte qué será lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Dice aquí: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí dice, mis queridos hermanos, una advertencia que nos da un ángel, un mensajero, y es que debemos tener cuidado con recibir la marca de la bestia. Nos dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí se llama falso profeta, ¿verdad? Esos que engañaron, o aquellos que lamentablemente adoraron a este poder que se apartó de la palabra del Señor, así como Nabucodonosor se apartó de la interpretación que le había dado Daniel y quiso establecer su propia palabra. Pero como vimos allá en el tiempo de este rey, Dios protegió a su siervo, y también el Señor nos protegerá también a nosotros. Si por alguna razón tenemos que testificar con nuestras vidas, no se preocupe, que nosotros resucitaremos para estar con Cristo por la eternidad. Muy bien, aquí hay otros pasajes más. Dice, la lección nos preguntaba acerca de la ira del Señor. Dice aquí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y entonces nos manda a leer Apocalipsis 14, del 9 al 10, donde dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ya es su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta es una obra extraña, pero Dios ha predicado el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Estas personas que van a recibir la marca de la bestia tratarán de matar a aquellos que son fieles, ¿verdad? Así que el Señor entonces pues tendrá que defender a su pueblo y entonces derramar su ira contra aquellos que no solo han decidido perseguir al pueblo, sino que han, mis queridos hermanos, pues desafiado a Dios y finalmente se han apartado de su ley. Aquí dice: adorar no significa única o necesariamente inclinarse ante una imagen y ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Dice aquí: cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos por medio de Jesús, nos damos cuenta de que es el único que merece ser adorado. Vamos a leer una cita
que nos pueda aclarar más con relación a este tema. Dice aquí lo siguiente: la bestia de 2 cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Leamos otra cita. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritos católicos citan el acto mismo del cambio del sábado en el domingo. ¿Qué pues es el cambio del sábado como día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? Y dice aquí algo muy importante: y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y que ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, recibirán la marca de la bestia los que perseveren en la transgresión. Esto se aclarará en el tiempo del fin. Y finalmente, al predicarse la verdad, usted y yo tendremos que decidir de qué lado vamos a estar. Pero yo creo que nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor, ya hemos hecho nuestra decisión. Pase lo que pase, nosotros vamos a elegir estar de parte de nuestro Creador. El día del Señor, el sábado, es el día que representa a Dios como el Creador. El domingo es un falso día de adoración, y sobre esto girará el gran conflicto, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ahora decidir ser fieles al Señor. Muy bien, el día miércoles tiene como título la persecución a la iglesia primitiva. Voy a tratar de ser muy corto en estos días que faltan, porque ya no tengo mucho tiempo, pero por favor les suplico que lea Hechos capítulo 12 del 1 al 19. Lea todos los pasajes. Aquí dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, que era hermano de Juan, ¿verdad? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. La lección nos explica que los cristianos pasaron momentos difíciles. Solo hay que leer cualquier libro de historia, como los emperadores masacraron, mataron. Aquí tenemos una foto que escogimos en la parte de atrás, cómo los crucificaban, los tiraban a los leones. Realmente la iglesia pasó dificultades. Dice la lección que, bueno, algunos se salvaban, otros morían, pero la situación fue difícil, y esto
esta historia se volverá a repetir, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué vamos a recalcar en este día? Pedro fue apresado. La Biblia dice que la iglesia hacía oración por él. El Señor creyó conveniente que Pedro fuera rescatado, salvado por un ángel. Todavía no había llegado el día en el cual él tendría que testificar por Jesús con su propia vida. Ya Cristo le había dicho que cuando él era viejo, ¿verdad?, iba a ser llevado donde no quería ir. Finalmente Pedro, según la tradición, murió crucificado cabeza para abajo. Pero voy a leer una cita que nos va a dar ánimo. La persecución fue dura para los cristianos, sí. Nerón los usaba como antorchas humanas y toda esa serie de emperadores que realmente persiguieron a los cristianos. Pero mire lo que dice esta cita con referente al apóstol Pedro. Llegó la noche precedente a la propuesta ejecución. Pedro atado con cadenas. Y aquí puse esto en otro color. Dormía como de costumbre entre dos soldados. El espíritu de profecía dice que Pedro había creído que ya era hora de testificar por el Señor, pero no andaba corriendo, mis queridos hermanos, no andaba asustado. Dice que dormía como de costumbre entre dos soldados. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y eso es importante y lo recalcamos en la introducción. No importa cuán difícil sea la situación, si creemos en Cristo, si somos leales, podemos aún en medio de situaciones difíciles. Aquí no había salvación para Pedro, pero él dormía como de costumbre. Dice, recordando la última fuga de Pedro de la cárcel, Herodes tomó en esta ocasión el doble de precauciones con el fin de asegurar una vigilancia extra. Los soldados de guardia eran responsables de la custodia de su preso. Pedro estaba encerrado en una celda cortada en la peña viva, cuyas puertas se hallaban atrancadas con fuertes cerrojos y barras. Pero los cerrojos y las barras y la guardia romana, que eliminaban eficazmente toda posibilidad de ayuda humana, estaban destinados a hacer más completo el triunfo de Dios en la libertad de Pedro. Herodes estaba alzando la mano contra el omnipotente y había de resultar totalmente humillado y derrotado en su atento contra la vida del siervo de Dios. Mi querido hermano, nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿verdad? Si somos fieles, tendremos la vida eterna. Que Dios nos ayude para que al ver estos precursores, nosotros podamos tener tranquilidad y así venga el momento más difícil. Si tenemos la oportunidad de dormir, podamos dormir como dormimos de costumbre. El asunto es cómo dormimos. No nos preocupemos, el Señor está con nosotros. Muy bien, el día jueves tiene como título la marca de la bestia. El énfasis de este día es muy importante, porque aquí el autor pregunta, ¿por qué los dirigentes judíos querían matar a Jesús? Y la razón por la que querían matar a Jesús es porque ellos se habían apartado de la palabra de Dios, tenían su propia interpretación. Y Jesús guardaba la palabra de Dios. Y esto es de suma importancia porque usted debe creer en la Biblia. Si aquí en este canal se dice algo que no está en la Biblia, pues usted puede escribirme y decirme, usted no está predicando la verdad. Necesitamos creer en la palabra del Señor. Y como Jesús seguía la palabra de Dios, ellos estaban enojados. Aquí vemos el caso de la curación de aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Un paralítico que estaba 38 años allí. Una situación, un caso tan triste que Jesús decide en su misericordia sanarlo. Y entonces dice aquí que entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ellos estaban preocupados porque Jesús había sanado
a este paralítico y le dijo que tomara su lecho y caminara. No había un pasaje en la Biblia que enseñara que esto no se podía hacer. El Señor Jesús dejó claro que en el sábado era un día para hacer el bien. El sábado es el símbolo del Creador. Él lo bendijo, lo santificó porque Él creó en la tierra y Él mismo santificó este día guardando el día del Señor. Y Jesús conocía eso porque Él fue el que lo creó, Él fue lo que santificó. Y entonces Él manda a este paralítico que lleve ese lecho y se encuentra los dirigentes y le preguntan, ¿quién te mandó a hacer eso? Porque ellos tenían su forma de creer que no estaba basada en la Biblia, su propia interpretación. Y entonces dice aquí que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, no sabía él, ¿verdad?, que los judíos querían matar a Jesús. Y entonces dice aquí que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del sábado. No solamente mandó que llevara el lecho, sino que Jesús lo sanaba. Y ellos hasta esto, en su manera de pensar tan cerrado, ¿verdad?, como ya han distorsionado la Biblia, creían que ni tan siquiera hacer el bien era bueno. Cristo dejó claramente explicado que el sábado es para hacer el bien. La marca de la bestia es algo que no está santificado, que no se puede probar en la palabra del Señor. Es una idea, ¿verdad?, una tradición como la que tenían los fariseos. La marca de la bestia es el día del domingo, que ellos dicen que se guarda por honor a la resurrección, pero no se guardan cosas así. No hay un solo pasaje que diga que Dios santificó ese día, que lo guardó, que cambió el sábado o que los dos son santos. La Biblia dice que el día del Señor es el día que nos recuerda que Él es el Creador. Mis queridos hermanos, esto traerá la persecución en el tiempo del fin. Por lo tanto, tú y yo debemos de estudiar la palabra del Señor y seguir la palabra del Señor. Si no se muestra con la Biblia un escrito está, tú no debes seguir simplemente tradiciones. Mira, termino con esta cita. Dice aquí, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mis queridos hermanos, hemos estudiado en esta lección cómo se volverá a repetir lo que ocurrió en el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor se apartó de la palabra del Señor, se rebeló, no aceptó lo que Dios le había dicho y quería instituir su propia palabra. Mi querido hermano, levantó esa imagen, pero hubieron 3 fieles que no aceptaron adorarla, fueron fieles al Señor, se mantuvieron estrictamente del lado del Señor, obedeciendo su palabra. Así el mundo quedará dividido en 2. Aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, su palabra, lo que está escrito, y aquellos que van a obedecer tradiciones y mezcla de verdad y mentira. También vimos en esta lección cómo esa nación que comenzó como cordero está hablando como dragón. Yo no sé cuánto falta para que el Señor venga, pero se están poniendo las bases. Todo indica que las profecías se están cumpliendo. Hoy más que nunca debemos ser fieles al Señor, estudiar su palabra. Estos mensajes, estas lecciones que estamos estudiando son un manantial, un tesoro que Dios nos envía para que podamos prepararnos y preparar a otros. No es tiempo para desanimarse, es tiempo para aferrarnos de su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.